El mundo observa con preocupación la crisis nuclear en Japón. Hay una posibilidad de daño en el núcleo de la unidad número 2 de la planta de Daiichi en Fukushima. Según las Naciones Unidas, más de 500.000 personas tuvieron que ser evacuadas por la fuga de radiactividad 30 kilómetros alrededor de Fukushima. En la preparación para contingencias es obvio que se verán afectados por el clima. Por eso la gente dentro de la zona no debe tener contacto con el aire tanto como sea posible. El equipo de investigación de la noche explica gráficamente por qué las autoridades nucleares están en alerta por la afectación de la vasija número 2 del reactor nuclear de Fukushima tras la tercera explosión registrada. Esta noche, diferentes voces de alerta ante lo que puede pasar en las próximas horas. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia, las alertas de diferente nivel que emiten autoridades del mundo entero sobre la crisis nuclear en Japón. Apocalipsis, dice el comisario de Energía de la Unión Europea. Estamos hablando de apocalipsis y creo que la palabra está bien elegida. Nivel 6 de alerta sobre una escala de 7 decreta la Autoridad de la Seguridad Nuclear de Francia al referirse a la explosión del reactor número 2 el pasado lunes, que pudo generar una fisura en la vasija, según dice el gobierno japonés, y que es la cámara de concreto, circonio y acero inoxidable que guarda en su interior el núcleo o barras de uranio enriquecido. Estamos en una situación entre Three Island y Chernóbil, así que estamos frente a una catástrofe completamente evidente. Es un Chernóbil a cámara lenta, aseguró el científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Eduardo Rodríguez Farré. Se trata de la Agencia Estatal Española, siendo la mayor institución pública en España dedicada a la investigación científica. Cada día está explotando un reactor y aunque se diga que se está conteniendo, la situación va a peor y hay muchos ingenieros internacionales que aseguran que está descontrolada. Realmente el temor es de un accidente grave, lento pero que va en aumento y en el que ya se está diseminando radiactividad. Mientras tanto, las autoridades en Japón reconocen la crisis, aceptan que desde que declararon la emergencia, con el paso de las horas la situación tiende a empeorar, que los niveles de radiactividad crecen, que hay fugas de partículas en el aire y que la nube radiactiva llega a 240 kilómetros de Fukushima. Pero definitivamente Japón no comparte las alarmas más extremistas como Chernobyl, Apocalipsis o la alerta 6. Hubo explosiones de hidrógeno en los reactores 1 y 3 y se produjo un incendio en el reactor 4. La radiación está en un nivel muy alto. Sin embargo, la evacuación ha sido ampliada a 30 kilómetros, pero el representante de la Organización Internacional de la Energía Atómica, anexo al sistema de las Naciones Unidas, pese a que el lunes dijo que Fukushima no era otro Chernóbil, ahora sí dice que es inquietante lo que está sucediendo por los últimos incidentes. Algunos eventos han variado en las últimas horas, incluyendo el fuego en uno de los reactores y una subsecuente liberación de radiación. También existe ahora el riesgo de daño en una cámara de supresión. Asimismo, hay una posibilidad de daño en el núcleo de la unidad número 2 de la planta de Daiichi en Fukushima. El daño se estima que afecta a menos del 5% del combustible. El punto clave tras el terremoto y el tsunami en Japón del pasado 11 de marzo, que ha dejado hasta ahora una cifra estimada de 10.000 personas entre muertos y desaparecidos, sigue temblando. Más de 211 réplicas ellos han vivido en la isla y una de ellas es en Fukushima de más de 6 grados, sitio en el que precisamente está desencadenándose esta fuga de partículas radiactivas. Urgimos a todos los que se encuentran en un área de 20 kilómetros a la redonda de la planta de Fukushima a que evacúen inmediatamente. Para las áreas entre los 20 y 30 kilómetros, dependiendo de cómo evolucione la situación, les pedimos que se mantengan en sus casas u oficinas.
El punto clave tras el terremoto y tsunami de Japón, los reactores 1, 2, 3 y 4 de la planta nuclear de Fukushima comenzaron a registrar serios inconvenientes. El calentamiento de agua para producir vapor y mover turbinas es el principio esencial de cualquier generador de energía. Así sucede con las instalaciones nucleares como la que está en emergencia en Fukushima. El periodista Carlos Sanabria del programa La Noche, basado en consultas con prestigiosos científicos nucleares de América Latina, explica cómo funciona la planta de Fukushima. Fukushima 1 tiene una potencia combinada de 4.7 gigawatts, lo que hace de esta instalación una de las 25 mayores centrales de energía nuclear en el mundo. Así están ubicados sus 6 reactores, 4 de ellos cerca a la costa y que recibieron la fuerza del tsunami del 11 de marzo. Son los que han ocasionado la crisis nuclear que mantiene al mundo en vilo. Los otros ubicados más al norte no fueron impactados por el maremoto y están apagados desde el momento del sismo. Según el prestigioso profesor latinoamericano Luis Fernando Cristancho, Japón utiliza energía nuclear porque posee pocos recursos naturales para generar electricidad. El objetivo de un reactor nuclear es el mismo objetivo en términos de generar energía eléctrica. Es el mismo objetivo que tiene una represa o que tiene una generadora de energía eléctrica en la que se quema carbón, por ejemplo. Las plantas nucleares funcionan por la fisión y posterior reacción en cadena del átomo de uranio enriquecido dentro de una piscina con agua. Todo esto sucede dentro de un reactor nuclear protegido por una vasija construida en concreto, acero y circonio. El núcleo es una pequeña granada. Al moverse las partículas de la granada dentro de agua, muchos, pero 10 a la 14, o sea, millones de estos sucediendo, moviéndose en el agua, la calientan. Cada reactor tiene un sistema de protección, son las barras de control. Su función dentro de la instalación es detener la reacción en cadena. Una vez detenida el agua dentro del reactor debe enfriarse por un circuito de refrigeración. Porque si se les deja a su devenir por sí mismas, simplemente se van a recalentar y puede suceder lo que se está temiendo ahora, que se fundan. La planta Fukushima 1 genera al año más de 29.000 gigawatts por hora, suficiente energía para mantener encendidos 66.500 millones de televisores de 32 pulgadas cada año. En París, en Francia, saludamos a Luis Chavarri, director de la Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París. Señor Chavarri, bienvenido al programa La Noche, es un placer escucharle. Muy buenas noches. Todos nos preguntamos, lo que está pasando en Fukushima, ¿es apocalipsis, es alerta 6, es un Chernobyl en cámara lenta? ¿Usted qué cree? No, yo creo que no hay que exagerar la situación es muy grave, pero desde luego no tiene nada que ver con Chernobyl. La auténtica catástrofe que ha sucedido en Japón son los miles de muertos del terremoto y del tsunami. Afortunadamente, por ahora no ha habido ninguna persona, con la información que tenemos, que haya muerto por radiación y hay millares de muertos en el país. Pero puede llegar a ser, es decir, en este momento estamos asistiendo a explosiones diarias en los reactores. Hasta el momento las autoridades japonesas solamente advierten que en el reactor 2 podría haberse visto afectada la vasija o ese contenedor primario del núcleo y que quizá también, según la Organización de Energía Atómica de las Naciones Unidas, pudo haber averiado el núcleo. Si sigue esta cadena de explosiones y definitivamente no logran controlar la central nuclear, ¿podríamos llegar a ese extremo, a lo que vivieron en Chernobyl? No, yo creo que no. Las diferencias entre este accidente, por muy importante que es, y las del accidente de Chernóbil son muy grandes. Hay que tener en cuenta que en Chernóbil el reactor no pudo introducir sus barras de control y por lo tanto estuvo generando una cantidad de energía de potencia. Mientras que aquí inmediatamente se paró el reactor, las barras de control están en su sitio y solo se está teniendo que aliviar lo que se llama el calor de decaimiento. Además, Chernóbil no tenía esas vasijas de contención ni un edificio de contención y este reactor sí lo tiene. Es cierto que nos preocupan dos cosas que pueden hacer que siga
creciendo el accidente, que son la posibilidad de unas fisuras en el recinto de la contención del reactor número 2 y además la situación precaria en que están trabajando los 50 operarios que se mantienen en la central. Pero desde luego, incluso en la peor situación, Chernóbil no puede ser.